Le voy a invitar que busquen el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar algo interesante, hermanos. Como siempre, algo importante. La palabra del Señor siempre nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos alinea también. Así que hoy le aseguro que no será la excepción. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Versículo 22, 23 y 24. Le voy a dar lectura, hermano, usted me sigue con su vista, 22, 23 y 24. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Gracias, Dios, por tu palabra en este momento. Te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, que quites todo estorbo, mi Dios. Esa batalla que se pelea en los aires, mi Dios, porque hay demonios que hay en los aires queriendo robar tu palabra, queriendo robar esa bendición, ese mensaje que tú traes para nosotros, mi Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que limpies estos aires, mi Dios, y que la palabra fluya, que la palabra llegue a la mente y al corazón de cada uno de aquellas personas que lo necesitan, que necesitan escuchar esta palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Puede ocupar su lugar. Y el servicio anterior estábamos hablando, hermanos, algo muy parecido a esto. Estábamos hablando del carcelero de Filipos también. Pero estábamos dándole otro enfoque. Estábamos dándole el enfoque de la alabanza. De por qué estos hermanos, Pablo y Silas, estaban con ánimo de cantar todavía, aún estando en una cárcel, aún estando golpeados, aún estando lastimados. No sé cuántas cosas le pasaron antes de que los hubieran golpeado. Me imagino que los insultaron verbalmente, los humillaron, les dijeron de todo, tal vez le recordaron su mamá, tal vez, no sé, tantas amenazas y tantas burlas. Y finalmente los azotaron, finalmente los pusieron ahí con los verdugos. En aquel tiempo tenían personas especializadas, o sea, personas que se dedicaban a eso, al castigo con látigo. Así que no era un látigo, hermanos, así como hoy, no sé, si me diera un látigo a mí, que no tengo la práctica ahí, quién sabe, a lo mejor ni pegaba con tanta fuerza. Pero en ese tiempo eran personas que estaban, que tenían práctica en la materia. Así que estos hermanos sufrieron esa situación. El enfoque del servicio anterior era que aún en medio de esa prueba, Pablo y Silas estaban alabando al Señor, ¿sí? Ahora le quiero dar otro enfoque. Hoy quiero hablar acerca de la situación mentalmente ellos. ¿Qué pensaban? ¿Por qué Dios permite esto? Y el servicio anterior toqué un poquito acerca de eso, pero hermanos, es una pregunta que a todos se nos ha venido a la mente. En algún momento de nuestra vida, en algún momento, en alguna situación, se nos ha venido esa pregunta: pero ¿por qué Dios permite esto? Cuando estamos atravesando una crisis, nos preguntamos: ¿por qué Dios permite esto? Cuando estamos atravesando por situaciones de enfermedad, ¿pero por qué Dios permite esto? Cuando estamos atravesando situaciones en el ministerio, ¿por qué Dios permite esto? Cuando recién nos acercamos a Dios, empezamos a congregarnos en una iglesia,
Empezamos a dar lo mejor de nosotros, lo máximo. Pero de repente viene algo que nos descontrola. Y pensamos, ¿por qué Dios permite esto? Si era el mejor momento, si Dios sabía, Dios miraba mi intención, que era la mejor intención de servirle. ¿Y por qué permite esto? Cuando estamos sirviendo en el ministerio, a veces nos preguntamos también, ¿por qué permite esto? Si yo estoy haciendo lo mejor de mí. ¿Por qué Dios permite que llegue esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite esta crisis familiar? Y hoy no voy a contestar todas las preguntas, pero me voy a referir a dos cosas, si acaso tres. Si no empieza a bostezar nadie, ya cuando empiezan a bostezar, pues ya necesito cortarle, porque ya se les olvida todo. Así que si quiere escuchar más de dos, ahí tenga cuidado con el que quiera bostezar ahí y lo despierta. Porque esto, hermanos, todos hemos pasado por esta situación. Miren, le voy a contar la historia de cómo estos hermanos llegaron a la cárcel. Estos hermanos, dice la Biblia que usted lee el capítulo 16 y dice que hicieron un viaje a predicar. Fueron predicando y después ocurrió que el hermano Pablo le dice a Bernabé, el compañero con el que había ido, ¿sabes qué? Es tiempo de echarnos otra vueltecita por ahí y chequear cómo están las iglesias a las que les predicamos, cómo están los hermanos a los que les predicamos. Así que decidieron hacerlo de esa manera. En la marcha ahí como que no se acomodaron muy bien con Bernabé, su compañero de primer viaje, y dice la Biblia que el apóstol Pablo agarró a otro compañero que tenía por allí de esos que para todo están listos ahí. Entonces ese hombre se llamaba Silas. Los hermanos se fueron muy emocionados, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, fíjense, algo interesante, quiero que lo vayan figurando en su mente. Estos hermanos se van predicando, dice el versículo 6, atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo que entraran a ese lugar, a ese pueblo, vamos a decirlo de esa manera, esa aldea, ese pueblo, como usted le quiera decir, a ese lugar, ese sitio. Les fue prohibido por el Espíritu Santo que entraran ahí. Entonces, como que hay una seguridad, una certeza cuando el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Por ahí no vayas. Ya sabe uno que el Espíritu Santo lo está dirigiendo. Pero lo curioso, hermanos, lo curioso, aquí es que dice el versículo 9, o sea, después de que les prohíbe entrar a ese lugar, ocurre algo emocionante, muy afirmativo. Dice, y se le mostró después a Pablo una visión de noche. ¿Cuál era esa visión? Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Rogándole, no le estaba ordenando, le estaba rogando, por favor, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, como buenos pentecostés, estos hermanos pues se emocionaron y pasaron a Macedonia. Llegaron ahí, dice enseguida la Biblia, que llegaron a un sitio donde se reunían algunas mujeres por ahí. Y los hermanos pues andaban persiguiendo esa oportunidad, porque el Espíritu Santo les mostró que pasaran ahí a Macedonia. Entonces ellos estaban buscando la oportunidad, pasaron y me imagino que veían unas personas por ahí y decían, ¿serán estos los que Dios quiere salvar? ¿Serán estos? Entonces ven un grupo de mujeres y dicen, tal vez serán las mujeres. Total que se acercan ahí y el apóstol Pablo empieza a hablar la palabra de Dios. Y dice que había una mujer allí que estaba muy atenta. Le parecía aquello una noticia digna de ponerle toda su atención. Estaba muy atenta y finalmente cuando el apóstol Pablo, como las iglesias de hoy en día, alguien quiere aceptar al Señor, Lidia, la mujer vendedora de púrpura, que estaba muy atenta, levanta su mano y dice, yo quiero aceptar al Señor. A mí me interesa esa noticia.
Yo quiero saber más de eso que estás predicando. Así que esta señora levanta su mano, acepta al Señor, y el apóstol Pablo dice, bueno, pues si el Señor nos mandó por Lidia, ¿qué de malo tiene? Pero estaban buscando algo más que eso. Así que seguían yendo a la sinagoga ahí a ver qué encontraban, a ver qué más Dios les mostraba. Y le sale una mujer ahí adivina, con espíritu de adivinación. Y empieza a decir, estos señores son hijos de Dios, son enviados, son hombres de Dios Altísimo. Y empezaba a decir y a decir. No era mentira, era una verdad. Pero el apóstol Pablo llegó al punto a que dijo, esta mujer, esto no es de Dios, algo está pasando aquí. Entonces le ordena en el nombre de Jesús a ese espíritu chismoso que se saliera de ella, y se salió. Esta señora dice que generaba mucho dinero a sus amos. Esta jovencita generaba mucho dinero a sus amos. Entonces se molestaron, lo llevaron a la corte para decir que esta predicación de este hombre era muy extraña. Así que lo llevaron a la corte. Allí en la corte los encontraron culpables. Allí es la historia que leímos. Los castigan, los insultan, les dicen de todo, y finalmente les dicen, pase con aquel gorila, porque ahorita les va a dar unos latigazos. Los trataron mal, hermanos. Los metieron a la cárcel, lo que estudiábamos en el servicio anterior. Y en esa cárcel ellos empezaron a cantar. Pero antes de cantar, dice que oraban y cantaban. Pero en esas oraciones, ¿qué decían en esas oraciones? Como todos humanos, porque hay gente, hermanos, que piensan que los predicadores están así como el Papa de Roma, la gente que piensa que el Papa es el que gobierna, que es el enviado de Dios. No es ningún enviado de Dios. Pero independientemente de eso, hay gente que también piensa que los pastores reciben la unción de Dios y que no piensan cosas negativas, que no les llega desánimo, que no le preguntan a Dios por qué. Hay gente que piensa eso. Y eso no es cierto. Los pastores también tienen momentos de rabia, sí, de rabia. No de rabia de esa que se pega y contamina a la otra persona, pero de enojo, de arrebato. Y no se asusten porque estoy diciendo eso, porque Jesús también llegó al templo ahí arrebatado, el Señor Jesús, y aventó las mesas y aventó todo ahí, y aventó las sillas y las palomas ahí, patadas ahí. Jesús como que no lo conocían. Es que todos en la parte humana tenemos un ratito de esos. Espero que no haya aquí de esos. Pero seguramente que lo negativo nos llega a todos, así como el que va iniciando y así como el que ya está maduro en el evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todos como seres humanos nos llega la tristeza, nos llega el dolor, nos llega la alegría, nos llega el gozo, nos llega el tiempo de llorar, nos llega el tiempo de reflexionar y nos llega el tiempo de preguntas. Y a veces no hay respuestas. A veces hay tiempo de preguntas, pero no hay respuestas. Tal vez como seres humanos, estos hombres preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? O sea, todo empezó bien. Obedecimos en que no entráramos a ese sitio y no entramos. En la visión que tuvo Pablo, le dijo, ahora sí entra a este lugar. Un hombre dijo, ayúdanos por favor. Así que para ellos todo estaba bien. Era un tiempo de aprobación por Dios en lo que estaban haciendo. Entonces, ¿por qué pasó todo eso? Y yo creo que si yo hubiera sido Silas, le hubiera dicho a Pablo, oyes Pablo, yo creo que no miraste nada, porque hay cosas negativas. ¿Cómo es que miraste un varón macedonio que te dijo ayúdame? A lo mejor estabas pensando tú solo en ayuda personal, por eso es que piensas que fue de Dios, pero no fue de Dios. No sé,
cuántas cosas estuvieron pensando. Pero lo que yo le quiero decir, que cuando Dios quiere hacer algo en la vida de alguien, nos va a usar a nosotros como seres humanos. Fíjense, Dios quería darle salvación al carcelero, al que estaba al pendiente de todos los reos en la cárcel. Pero tenía que llegar alguien. Dios tenía estipulado un día, un momento para que ese hombre recibiera al Señor Jesucristo como su Salvador. Alguien tenía que entrar a esa cárcel. Alguien tenía que hacer cumplir lo que Dios tenía en su corazón. Y si no había nadie adentro, Dios tenía que enviar a alguien de afuera que penetrara allí, que hiciera algún daño X, para que llegara ahí y este señor con su familia aceptaran al Señor Jesucristo como su Salvador. Los planes del Señor, hermanos, así son. No los vamos a entender. A veces nosotros estamos pasando por una situación, por una crisis, porque Dios nos está usando. Dios está usando esa crisis para hacer cumplir su voluntad, sus promesas, algo que le prometió al otro. Tal vez usted se ha preguntado cuando está en el hospital, ¿por qué estoy aquí? Y tal vez, hermanos, voy a usar esta misma escena que está ocurriendo aquí con Pablo y Silas. Tal vez Dios quiere, hermanos, incluso me acuerdo de un testimonio de una persona que así le pasó, un testimonio de la vida real. Dios quería que ese doctor escuchara la palabra de Dios y se entregara y aceptara al Señor Jesús. Ese momento Dios usó una enfermedad para llevar a esa persona, llevarlo al hospital. Ese señor tenía una situación muy complicada y necesitaba ayuda, necesitaba a Cristo en su corazón. Esa persona llegó a ese lugar y le predicó a ese señor, aceptó al Señor Jesús. Hay otra señora también que escuché su testimonio, que por cierto estábamos en una iglesia, en la iglesia a la que pertenecíamos. Llegó una señora allí bien enfermita. Es más, llegó en silla de ruedas. Y si le parece poco, no tenía sus piernas. Y si le parece poco, llevaba un tanque de gas, así conectado a su nariz. Cuando entró, yo llegué o sea, ¿por qué oramos? Por los pies, pues ya no tiene los pies. Por el tanque, pues no sabemos ni qué tiene. Aparte, pues yo era un miembro. Así que, pues miré con mucha lástima a esta señora. Y el momento de la predicación, pues tenemos una invitada que pase a predicar. Jamás me imaginaba yo que era esa señora. Así que la señora esa dio su testimonio, que por cierto dio muchos testimonios ahí de cómo Dios la usaba, la llevaba al hospital. Y dice que esta señora cuenta uno de los testimonios que me acuerdo, que llegó al hospital en un momento en que ella no tenía nada, por algo que pasó que no había razón. Así que llegó al hospital y allí con su compañero de cama, era un señor, más bien era un joven, delgado, acabado, parece que tenía el SIDA y ya tenía ya sus días contados para morir. Así que esta señora pensó y dijo, como Pablo y Silas, tal vez Dios me envió para predicarle a este joven. Le predicó a ese joven acepta al Señor como su Salvador, se va para su casa a morir. Resulta que la señora lo dio por muerto. Cuando salió la señora del hospital, pasaron unos meses, después encontró a este joven, pero ella no lo conocía, ya todo un joven completo, con carnita, ya bien galán, y reconoce a la señora, aquella mujer, le dice, usted es aquella persona que oró por mí en el hospital. Y la señora no lo reconocía. Así que este señor se había recuperado de su salud, ya tenía ya, si no estoy mal, tenía ya una familia. Era algo, hermanos, que Dios hizo.
Esto es caso de la vida real. Entonces hay muchas ocasiones, hermanos, muchos episodios de nuestra vida, muchas situaciones, muchas crisis, si usted le quiere decir, que Dios usará para enseñarnos algo, para bendecir a otros. Hay personas que tal vez van a encontrarse con el préstamo del banco porque llegaron a bancarrota, y esa persona, el que está en el banco ahí, necesitaba una palabra, y en la conversación acepta al Señor. Estos casos se han visto más de una vez. Tenía yo una situación con una persona también. Esto no quería decirlo, pero tengo que decirlo porque pasó. Este señor estaba vendiendo una casita muy chiquita. Y el Señor en un sueño, hermanos, me había mostrado esa casa, porque yo andaba buscando una casa para vivir. Así que el Señor me mostró una casita ahí, con un terreno, y pues fui a ver a esa persona. No tenía crédito, yo sabía que no calificaba, a mi esposa no le gustaba esa casa, yo no quiero vivir en esa casa, está muy, muy emboscada, o sea, estaba en el zacate, ahí el zacate grande, descuidada la casa. Pero yo visionaba otra cosa, no tanto como la casa. Y le dije al Señor, ¿sabes qué? Alguien nos estaba conectando, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no voy a calificar para esta casa, así que pues ni para intentar. Pero yo tenía el sueño de que Dios me había dicho que iba a llegar a ese lugar, que yo iba a comprar esa casa y que el dueño tenía cáncer. Así lo soñé, que el dueño tenía cáncer y que yo iba a orar por este señor y que él iba a sanar y que el Señor me iba a dar esa casa. La comprada, no estén pensando que me la regaló. Así que llegamos a ese lugar y todo estaba el lugar como que, cuando entramos ahí como que lo reconocí yo el lugar. Este lugar se me hace como que ya lo vi. Me acordé del sueño. Es más, en el sueño el Señor me dijo, sus vecinos tienen de apellido este apellido. Así es de que en el sueño yo sabía que los vecinos, ¿quiénes eran? No los conocía, pero yo ya sabía quién es de su apellido. Así que yo llegué al lugar y caminé por el lugar y justamente miré un letrero que decía, tenían un negocio y decía justamente lo que yo había mirado en el sueño. Y dije, esto es de Dios. Así que hablé con el Señor, con el dueño, hice una cita con el dueño, estábamos platicando. Yo un poco desanimado porque yo sabía que mi crédito no estaba muy bueno, yo sabía que todo estaba en mi contra, para terminar. En la conversación veo que el Señor dice, oye, estábamos en la casa ya, y en la casa que se estaba vendiendo. Así que el Señor dice, oye, ¿me permites sentarme? Estábamos platicando así porque ya era un poquito tarde y el Señor dice, ¿me permite sentarme? Es que estoy muy cansado. Le digo, sí, claro, pues estás en tu casa. Le digo, ¿pero a qué se debe su cansancio? Si se puede saber. Es que tengo una enfermedad terminal y si me acordé, cáncer. De seguro tiene cáncer. Este es el del cáncer. Y tomé ya, como que tomé dominio del momento, porque todo parecía que el lugar, yo lo había mirado, los vecinos, ya sabía que esos eran los que yo había soñado en el sueño, eran esos, tenían ese apellido. Así que dije, esta es la víctima, ahorita tengo que hacer algo. Así que no le pregunté qué era, nomás le dije, ¿me permites hacer una oración? Católico el Señor, 100%. Dice, pues sí, pero es una situación terminal. Le digo, ¿y si se puede saber qué es? Dice, no me dijo que era cáncer, me dijo, es una enfermedad que no tiene cura. Ya mi cuerpo ya no da para más y pues ya lo acepté. Pues permíteme orar por ti.
oré con toda la seguridad, hermanos. Yo sabía que algo estaba pasando ahí de parte de Dios. Oré por ese señor y le dije, ¿sabes qué? Me interesa hacerte una segunda cita. Me gustaría hablar contigo de esto que está pasando, porque tengo algo que decirte. Hice una cita con él en su oficina, fui a la oficina, compré una Biblia, le marqué unos versículos, le puse la Biblia en su escritorio, le dije, te traigo este regalo, sin conocerlo, la segunda vez que lo había mirado. Aceptó el regalo, oré por él una segunda vez y me dijo, ¿sabes qué? Algo está pasando aquí. Nadie me había hablado como tú me estás hablando y nunca había sentido algo cuando escucho algo de Dios. O sea, siento algo como que está pasando aquí. Le digo, yo sé que está pasando. Como al mes me manda un mensaje, me dice, ¿sabes qué? Me dicen los doctores que me voy a morir. Fue un placer haberte conocido, hasta nunca. Estaba yo en el trabajo, leí eso. La verdad que sí me sentí con mucho dolor, porque dije, ¿qué pasó, Dios? La casa ya la había comprado, así que esa parte la tenía yo ya ganada. Pero el tema para mí no era ese, el tema era, o sea, ¿por qué permitiste que orara por él y no pasó nada? Después le mandaba mensajes, curiosamente, ¿sabes qué? ¿Cómo sigue? Creí que alguien de sus familiares había tomado el teléfono. Ya, nada. Y en una ocasión, Navidad, yo tengo costumbre de mandarle un mensaje a las personas. No se las mando a todos mis contactos, hermanos. Se las mando a las personas que me interesa tener esa comunión con ellos. Porque hay muchos que tengo ahí, amigos del trabajo, amigos que me encuentro por ahí solamente. Y no me interesa tanto. O sea, yo trato de invertir mi tiempo en personas donde yo soy útil para ellos. Entonces, le mandé un mensaje, hermanos, ya en Navidad, antes de Navidad, pero se lo mandé porque yo ya sabía que no me iba a contestar. Es más, le llamé. Yo sabía, estaba 100% que no me iba a contestar. Ya se había muerto. Así me dijo, hasta nunca. Estaba un poquito ya oscureciéndose. Venía yo del trabajo. Y así que uso ese tiempo cuando ando manejando, en esas fechas, para hacerles llamadas, ¿cómo está? ¿Cómo te fue en el año? Y él, pues dije, no me va a contestar nadie. Estaba buscando ahí y que me contesta. Dije, ay. Le digo, Mr. Mark. Dice, yes. Are you Adolfo? And I say, yes. Y ya empezamos la conversación en inglés, que eso no lo puedo decir aquí. Pero emocionante, hermanos, le digo, hey, ¿qué te pasó? Dice, ¿sabes qué? Ando de vacaciones. Como es Christmas, quise usar este mes para vacacionar, ando de vacaciones. Nomás recibí la llamada porque sabía que eras tú. De ahí en vacaciones a nadie le contesto. Me acordé del sueño y ya dije, ok, entonces se cumplió todo lo de ese sueño. Después hicimos una cita y después es otra ya la historia. Pero la historia termina, hermanos, de que todo lo que yo vi en el sueño, todo tuvo un cumplimiento tal y como lo vi. Dios tenía un plan ahí, hermanos. Ahora, no llegué a que me dieran unos latigazos, no llegué a nada más. Lo que quiero decir que hay sueños, hermanos, de parte de Dios que se van dando las cosas como Dios te las muestra. A estos hermanos no les pasó así. En el caso mío, lo que Dios quería, que en medio de que yo no tenía las posibilidades de comprar una casa, Dios me dijo, esta persona, vas a orar por esta persona. Y obviamente que después me dio un descuento de la casa, me favoreció mucho ese sueño, como Dios me estaba dirigiendo, como Dios me dirigió a esa persona. Pero hasta ahí quedó, porque el plan de Dios era enseñarme que se puede, aunque no tengas recursos, aunque humanamente no calificas, no hay manera de que las cosas se den. Dios me quería enseñar que sí se podía.
que me encontrara con esa persona con una necesidad, con esa necesidad y más aparte que estaba vendiendo su casa porque él ya se iba a morir. Tal vez si no hubiera sido la situación de la enfermedad, pues no me vende la casa y yo no sé dónde viviera ahorita, ya estuviera en Corpus Christi a lo mejor. Pero hermanos, estos hermanos les pasó a final de cuentas les pasó algo que se confundieron. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, el propósito de Dios era que hicieran algo que les molestara al gobierno, a los gobernantes, para poderlo echar a la cárcel, y en la cárcel Dios lo iba a usar para hablarle al carcelero. Ese era el plan. Dios tenía un plan para ellos. No eran los latigazos, no eran los golpes que recibieron, era la salvación para esa familia. Entonces Dios va a usar muchas cosas que nos va a usar a nosotros, hermanos. Dios va a usar a toda su iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Dios nos va a usar, hermanos. No se desanime cuando está pasando por una situación que a usted le parece que no es justa. ¿Por qué yo? ¿Y por qué no? Pero Dios nos hace pasar por esa situación para encontrarlos en el camino, encontrarnos con esa persona que necesita escuchar el mensaje. Así que cuando pasamos, hermanos, cuando pasamos por una situación parecida, no quiera salirse del problema en ese momento. Señor, ¿qué me está pasando? No. Tranquilícese, analice la situación y usted piense usted mismo, ¿qué tengo que hacer en este lugar? ¿Por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Por qué Dios me trajo a estas personas? ¿Por qué esta situación me llevó a conocer a esta familia? ¿Por qué esta situación me llevó a esto o aquello? Este es el plan de Dios, hermanos, conectarnos con alguien que necesita lo que nosotros traemos. Esto es lo que ocurrió aquí con estos hermanos. Otro caso, hermanos, importante. Así que a estos hermanos tuvieron que darles una paliza durísima para que ellos pudieran llegar a ese sitio. Y la palabra del Señor dice que en efecto le predicaron al carcelero. El carcelero acepta al Señor, se los lleva a su casa, les pide perdón, mata un cabrito ahí, se los asa ahí y empiezan a cenar y los bautiza en esa misma noche. En esa misma noche. Yo creo que el apóstol Pablo dijo que no se me escapen, necesito bautizarlos. Si me muero mañana, necesito bautizar estos. Y en la noche, hermanos, buscó una tina, tal vez una alberca que tenían ahí, pero ahí los metió, los bautizó, toda la familia. Y ya dijo, ya terminé. Los echaron, los pusieron afuera, los hermanos, mandaron a otra ciudad y se fueron. Ese era el plan de Dios, ganar a esa familia, que penetrara alguien, que llegara alguien ahí para predicarle al carcelero. Así que, hermanos, la situación que usted esté pasando tiene un propósito, va a tener un buen final, pero usted sepa que esa situación lleva una encomienda de parte de Dios, que es, usted la va a buscar. Usted, dependiendo de la situación, la va a conectar con algo que Dios tiene para usted en ese lugar. Así que esa es tarea de usted. La segunda cosa, hermanos, la encontramos en primer libro de Samuel. Hay una situación aquí, hermanos, vergonzosa, si se puede decir de esa manera. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 10 y 11. El título dice, David mata a Goliat, para que sepa de qué voy a hablar. Versículo 10 y 11 dice de esta manera. Y añadió el filisteo. Voy a leerle aquí y después le relato un poco la historia. Y añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, el pueblo escogido de Dios, el ejército de Dios, y les dijo,
dadme un hombre que pelee conmigo. Así les decía Goliat, retando al pueblo. Oyéndolo Saúl, que era el rey Saúl, que llevaba el ejército, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, pasaron muchas cosas por su mente. ¿Cómo es que nosotros somos el ejército de Dios? Y una persona aquí nos reta a todos, nos hace un challenge aquí a todos. Y tenían miedo. No era para menos, hermano, un gigantón. Y dice que, imagínense, el ejército de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los escogidos de Dios, y dice, tuvieron mucho miedo porque un ser humano les ponía un reto. Y allá estaban escondidos. Aquel hombre gritaba, dice que lo hizo así por un buen tiempo. Sálgansele de sus cuevas y alguien venga a pelear contra mí. Y todos asustados. Le decía uno al otro, ve tú. No, yo no, te hablan a ti. No, ve tú, no, tú estás más fuerte. Y nadie quería. Y aquel hombre se engrandecía más y gritaba más. Pues no que muy cristianos, no que muy evangélicos, no que muy músicos, no que muy predicadores, no que muy pastores, no que muy hermanitos. Sálganse. Que salga el pastor primero. Y el pastor decía, no, que salgan las ovejas. Y así estaban todos, hermanos, 40 días, imagínense, con ese pavor, con ese terror, escuchando esos gritos. Eran gritos que en la montaña, hermanos, hacían eco. A ver, esos hermanitos que vengan a pelear contra mí. Eso, hermanos, es muy parecido, es muy familiar cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles de la vida. Que al menos yo así me he sentido, como que los problemas se burlan de nosotros. Como que las situaciones, hermanos, no sé, es una palabra mexicana, de mexicanos, pero que se amachan en la vida de nosotros, en la familia. Se aferran, hacen nido en nosotros. Y como que Satanás, hermanos, yo así lo he sentido yo, antes de que mirara esto. Yo lo he sentido de esa manera, como si Satanás en la cara de nosotros se burlara de nosotros. A ver, no que muy cristiano, ¿y por qué estás pasando esta situación? A ver, no que muy cristiano, ¿y por qué estás enfermo? A ver, no que muy cristiano, ¿y para qué tiene tantos problemas como esposo? No que muy cristiano, y a ver, tus hijos andan drogados en la calle. A ver, no que muy cristianos, y empiezan en la mente de nosotros a decir como que Satanás nos está atacando, burlándose. No que muy cristiano, ¿y por qué esto? Así me imagino a este grupo de gente. Así les decía este hombre, ora, salgan ustedes, hijos de Dios, burlándose. Dice que se burlaba de ellos. No que muy hijos de Dios, salgan a pelear. ¿Y el poder de Dios dónde está? ¿Y la fuerza que tienen de Dios dónde está? Eso, hermanos, tal vez usted no lo ha vivido, pero le aseguro que eso lo va a vivir en algún momento de su vida, esa amenaza de Satanás. ¿Dónde está el Dios de ustedes? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios no te cura? ¿Por qué Dios te ha dejado? ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Por qué no tienes dinero?
¿Por qué tus hijos andan para allá? ¿Por qué el matrimonio se está destruyendo? Esto es, hermanos, exactamente lo que este hombre hacía, burlarse del Dios que estas personas servían. Pero ¿saben qué? Dios estaba permitiendo eso. Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios estaba permitiendo, hermanos, que pasara esa situación, que este pueblo fuera humillado, porque Dios estaba preparando un guerrero con una onda que le iba a tirar, o más bien que iba a pelear con este hombre y lo iba a derribar. Dios no precisamente, o sea, Dios estaba permitiendo eso porque algo estaba preparando Dios ahí, y estaba preparando un nuevo integrante para ese gobierno. Estaba preparando a alguien que tomaría las riendas de ese gobierno, de ese ejército. ¿Qué fue lo que pasó? Que viene David, bien tranquilo el muchacho, lo manda a su papá a llevarles unos quesos, por ahí algo para comer a sus hermanos que estaban en la batalla, y escucha cómo retumba la montaña ahí, esos gritos, y dice: oye, ¿qué pasa, chico? Y ya le dijeron: ¿sabes qué, vos? Lo que está pasando es esto. Y empezó Dios a trabajar en David. Empezó a pensar este muchacho: oyes, pues yo tengo la capacidad a distancia. Bueno, la Biblia dice, hay muchos, no sé, hay muchas figuras retóricas en la Biblia, pero dice la Biblia que era tan preciso y que tenía gente, él, que eran tan precisos que hasta un cabello le pegaban con la onda. Así que este David empezó a pensar: en primer lugar, es injusto que un hombre que no conoce a Dios esté insultando al pueblo de Dios. En segundo lugar, este hombre está grande. O sea, con una piedra no le puedo errar. Si le pego a un cabello a una distancia, pues ¿cómo no le voy a pegar a la frente a este hombre? Y luego a lo mejor estaba medio calvillo, tenía la frente más grande. Así que este hombre empezó a pedir, empezó a pensar, y Dios lo empezó a preparar a él. Todo eso Dios lo estaba haciendo porque Dios estaba gestando ahí en la familia de Isaí a un guerrero. Tenía que pasar este pleito, esta situación de amenaza, para que alguien se levantara para defender al pueblo. Y ahí fue como nosotros conocemos la historia del rey David. Si no hubiera habido esa necesidad, esa escena ahí, no se hubiera descubierto David, tal vez. Porque fue en ese momento. Dios estaba usando ese momento para usar una persona que, es más, iba a ser el rey. Así que cada momento, hermanos, cada momento de parte de Dios está gestando algo que nos va a beneficiar. Miren, tengo una ilustración. Quería decir que era caso de la vida real, pero no. Se trata de un hombre millonario que tenía un criadero de cocodrilos. Llegó un grupo de turistas y visitó este criadero de los cocodrilos. El dueño estaba muy emocionado y tira una broma, así como solemos hacerlo. Y les lanzó una propuesta. Les dice: quien se atreva a pasar esta pila donde están los cocodrilos de un lado al otro, le voy a regalar
$1,000,000. Obviamente que no, de los que estamos aquí nadie lo hubiera aceptado. Y eso pensó él. Seguramente que nadie lo va a aceptar. Nadie atrevió a moverse. Pero de repente un hombre cayó a la pila. Y como pudo, yo creo que pues no estaban acostumbrados a la carne de humano los animales estos, cocodrilos. No sé qué pasó, pero el hombre empezó a nadar desesperadamente, gritándole a su esposa que lo rescatara, y su esposa ya decía: a ver, ya avanzó, ahí van $100,000 ya, acá otros 200,000, y yo me imagino que la señora ahí, ay, ojalá que llegue allá y nos hacemos millonarios. Y ahí va la señora echándole porras, y aquel hombre ahí es asustado y asustado, hermanos, y llegó al otro lado. Así que el dueño de los cocodrilos, impresionado, anunció: pues felicidades, aquí el hermano, aquí el señor Anthony Villegas pues logró cruzar el lugar, y aquí está su $1,000,000. Y el hombre pues espantado, ya quería llegar a su casa para tomarse una ramita de canela y una cascarita de canela para el susto. Cuando llega ahí al hotel, eran turistas, ¿verdad? Cuando llegan al hotel y todo el mundo ahí, pues miraron ahí la escena, tal vez por televisión, no sé qué pasó, y le empiezan a decir que qué había pasado. O sea, ¿cómo es que esto tan único? Y resulta de que la señora de él lo había empujado. Aquí no tiene mucho que hablar de la señora, pero lo que tiene que hablar aquí es que, hermanos, nunca sabemos lo que podemos hacer hasta que estamos en la situación. Si nos ponemos a llorar, no vamos a saber de qué somos capaces. Si nos ponemos a culpar al otro, si empezamos a buscar, a ver quién me empujó, tal vez nunca te vas a dar cuenta quién te empujó, quién fue el culpable de la situación, porque siempre es lo primero que hacemos. Buscamos al culpable. Seguro fue por tu culpa, seguro fue por aquel, seguro fue porque aquel que me acusó en el trabajo, seguramente fue por aquel. Y empezamos a buscar culpables, hermanos, y muchas cosas, como a David, muchas cosas ocurren porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Quiere Dios que usted se encuentre con la mejor versión de usted mismo, que usted conozca la versión que Dios tiene en mente que es usted. No es la que nosotros pensamos. Es que pobre de mí por esto, es que pobre de mí por aquello, es que nadie me apoya, es que todos me han dejado, es que estoy solo. Y empezamos a buscar culpables y a hacernos víctima de todo. Hermanos, si por alguna situación Dios usó a alguien para que lo empujara y usted cayera en esa situación donde está, use ese reto para salir adelante, para sacar la mejor versión, para decir yo puedo, para decir de esta situación, el Dios que me ayudó ayer me puede ayudar hoy. El Dios que me haya ayudado en años pasados me va a ayudar hoy en día, y hoy tengo que aprender algo nuevo. Dios me puso en esta situación porque algo me quiere enseñar. $1,000,000 tal vez, pero usted está llorando ahí. No, es que culpa de aquel, es que el pastor nunca me visitó, es que mi familia me abandonó, es que empezamos a culpar a medio mundo. Dios quiere sacar la versión mejor de usted. Lo que Dios quiere hacer no es lastimarlo, quiere enseñarlo que usted puede. Dios no nos creó, hermanos, con una mente derrotista. El diablo quiere meternos a una mente derrotista. Dios ya se abandonó, se olvidó de mí. Dios ya me abandonó. Ya no soy nada. Nadie está de mi lado. Y empieza a la mente a bombardear, Satanás a bombardearnos con pensamientos negativos. Si usted está pasando por una situación difícil y complicada, hermano, olvídese
de buscar culpables. Use la situación que está pasando para conocer otra versión de usted mismo. Eso es lo que Dios formó, otra versión. Y cada día, hermanos, necesitamos, dice la palabra de Dios, que somos como la luz del día. A las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 2, va aumentando el sol. Y así somos, así debiera de ser nuestro estilo de vida como cristianos. No llorando, no criticando, no culpando, nada de eso. Ya estamos en esto y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para usted y para mí. Así que como nadie empezó a mostrarse cansado ni bostezado, el premio va a ser que aquí terminamos y seguimos el siguiente servicio con la segunda parte. Dios nos ama, hermanos, y desea darnos lo mejor. A veces pensamos que porque le servimos a Dios, Dios tiene la obligación de que nosotros estamos sentaditos, oramos y Dios va a mandar todo. No, es una idea equivocada. Dios nos va a usar a nosotros mismos para dar pasos con su dirección, con su mano, con su ayuda. Él desea lo mejor para usted.